Pues nada, hoy tenemos aquí este Seat León, es un Seat León MK2 con el motor un 2010 140 caballos, código de motor BKD. Vamos a hacerle el mantenimiento entero, vamos a cambiar filtro de aceite, filtro de gasoil, filtro de aire y filtro de habitáculos. Con una 19 de bazo aflojamos el tornillo del cárter y lo vamos a terminar de sacar. Ahí está. Lo abrimos arriba el tapón de llenado de aceite para que resulte más fácil salir al aceite al entrarle aire al motor. Nosotros, como siempre, lo levantamos para acceder mejor al tapón del cárter. Al bajarlo siempre escurre mucho mejor, he dicho siempre, el aceite que si lo hace normalmente en llano. Os voy a bajarlo y nos vamos a cambiar mientras tanto el filtro del gasoil y el filtro de aire y el del aceite. Con 1,32 de bazo vamos a aflojar la cazoleta del filtro de aceite para poder cambiarlo. A lo mejor se nos vuelve a caer el filtro dentro de su ubicación porque está la cosilla estrecha y sacamos la cazoleta primero y no pasa nada. Ahora lo cogemos. Pues como vemos, el filtro nuevo tiene una tórica aquí y tenemos también la que trae la tapa. Pues vamos a cambiarla, la lubricamos mismamente con una gotilla de aceite, tanto la pequeña como la de la tapa, y lo montamos en la cazoleta. Con las tóricas lubricadas metemos el filtro nuevo en el cartucho. Lo escuchamos encajar como ha hecho. Metemos en su sitio. Esa tapa, si tenemos dinamométrica, la podemos apretar a 25 newton. Damos 25 newton metros. Como vais a comprobar, es muy poquillo, aunque aquí hay mucha palanca, pero eso se puede apretar perfectamente a pulso sin pasarse, que es una carcasa de plástico. Vamos a coger una Tor 20 y aflojamos los filtros, los tornillos de filtro de gasoil. Una vez que quitamos los tornillos destornillados por este hueco que tiene aquí y nagueamos un poquito. Hasta que lo tengamos en la calle. Vamos a quitarlo. Lo pescamos con unos alicatillos o algo. Lo sacamos del sitio. Os preparáis algo para que no chorree, digamos, el suelo. Sacamos el filtro. Aquí nos damos cuenta que tiene una tórica y que el filtro nuevo viene con ella. Aquí la tenemos. Vamos a cambiarle la tórica y montamos el filtro. Metemos el filtro nuevo. 570. Y no salpique mucho. Lo dejamos caer. La tapa la lubricáis un poquito, yo le he echado un poquillo de vaselina. Si no tenéis un poquitín de gasoil mismo, se lubrica con el mismo gasoil. Vamos a taparla, que ya habéis visto que encaja un poquito a presión. Pues ya con el filtro dentro, si os cuesta un poquito así encajarlo con la mano, pues lo vais llevando a fondo un poquito a poco con todos los tornillos. Le damos un apretoncillo y ya lo tendríamos. El filtro del aire, no tenemos nada más que aflojar todos estos tornillos de cruz que tenemos aquí. Levantamos la tapa, con cuidado siempre de los cables que podamos tener del caudalímetro, comprobar que todo da de sí y que no los vamos a arrancar. Y esto pues ya simplemente lo cogemos, sacamos el viejo y metemos el nuevo. Tiene un brillo que da gusto. Echamos su tapa, nos aseguramos de que encaja todo bien en su sitio y apretamos los tornillos. Con filtro de aceite cambiado, filtro de gasoil y filtro de aire, vamos a volver a levantar el coche para poner el tapón del cárter. Damos el tornillo del cárter, le damos un apretoncillo y en este tipo de tornillos no hay que poner arandela de cobre. Nos trae la arandela fija, por decir fija, vaya se mueve, lo que pasa es que no sale del tornillo.
El siguiente mantenimiento, si nos encontramos una gotilla que está sudando algo, pues ya cambiaríamos el tornillo. Pues vamos a bajarlo y le echamos el aceite. Ahora vamos a poner este tipo de aceite, Rezos, que nos recomienda el fabricante, un 540, la serie 50.501. Ponerle 3 litrillos con 8 y comprobamos el nivel. Y vamos a arrancar. Antes de arrancar, como hemos cambiado el filtro del gasoil, ponemos el contacto un par de veces para que se cargue el circuito. El filtro de habitáculo nos lo encontramos en el lado del copiloto, encima de los pies. Tenemos tornillos de Torx, de 20 de Torx, uno aquí, otro aquí y otro ahí. Y luego tenemos esta especie de palometas, como de plástico, que las retiraremos aflojándolas como si fueran un tornillo. Vamos a quitar estos 3 tornillos y quitamos la tapa. Vamos a quitar el último tornillo y ya debería de salirnos la tapa. Ostras, se ha caído la tapa también del antipolen. Fijaros dónde va. Y la tapa se ha venido con la otra tapa. De todas maneras, esta tapa saldría tirando hacia la derecha, estamos en el lado del copiloto, hacia el espejo derecho del coche y hacia abajo. Y ya cogemos el filtro y tiramos de... Uy, cómo está. Este estaba pidiendo voces que lo cambiaran. Madre mía. Últimamente todos los que me encuentro están bien sucios, fijaros. Vamos a sacarlo del todo. Y metemos el nuevo. El otro nuevo es la postura que ha salido el otro. Respetando el sentido del aire. Entonces sería en este caso hacia adelante. Metemos con el ángulo este pegando al espejo, como hemos dicho. A ver si consigo orientarlo. Voy a orientarlo con las dos manos. Es que no quería forzarlo con una mano. Y ahora pues lo empujamos en los nervios, que es donde más durillos son. Y lo vamos colando para adentro. Hasta arriba. Y vamos a ponerle la tapa. Metemos la tapa por las ranuras que tiene el mismo filtro, la pegamos hacia arriba y giramos hacia el lado del piloto. Ay, perdón que no estaba grabando. Y comprobamos tirando que no se abre y ya lo tendríamos puesto. Para meter la tapa la metemos primero de aquella esquina y ya la levantamos a su sitio. Fijaros aquí el tetoncillo que tiene, le buscamos el sitio, ahí está. Vamos a apretarle los tornillos. Como último apretamos las palometas y ya lo tendríamos listo, el filtro antipolen de este CA. Que aquí el dueño seguramente lo note en caudal de aire y en calidad de aire. Arrancamos con el puerto a comprobar el nivel y le hemos puesto hasta los 4 litros. Al final se ha llevado en total 4 litros de aceite. Pues bueno, espero que como siempre os haya servido el vídeo de Argon, que sea de entretenimiento. Si ha sido así, dadle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.